Hola, buen día a todos. Bendiciones grandes como cada domingo estamos reunidos, agradecidos al Señor por reunirnos una vez más, por poder alabarle, por poder engrandecer su nombre. Hermoso tiempo de alabanza, bendito es el Señor. Esta mañana un saludo muy grande para todos los que nos están viendo en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en Colombia, en Santa Cruz y en todo lugar donde estén conectados o donde vean esta partecita del cuerpo que es el muro de salvación y alabanza, de parte de todos los hermanos que nos congregamos en esta iglesia, un cariño grande para todos ustedes que nos ven. Acompáñenme en una oración, por favor, esta mañana. Bendito Padre Celestial, gracias por un domingo más, gracias por un día más en que podemos reunirnos, Señor, entrar en tu presencia, amado, poder alabarte, gozarnos contigo, Señor. Gracias, bendito amado Señor. Tuyo es el poder, la gloria, la honra y la majestad. A ti es nuestra oración, Señor. En ti confiamos. En ti confiamos, Señor, y sabemos que tú tienes respuesta a nuestras oraciones. Te rogamos bendiciones para Bolivia, Señor. Que vengan días de refrigerio, días de paz, días, Señor, de calma para Bolivia. Te rogamos también misericordia para aquellas personas que están enfermas, luchando por sobrevivir, Señor. Que seas tú derramando sanidad en cada lecho, Señor, en cada hospital, en cada cama, amado. Bendice, por favor, da sabiduría a los médicos, paciencia a las enfermeras, a todo el personal en salud. Bendice sus vidas, guárdales de todo mal, protege a sus familias, Señor. Igualmente para todos nosotros, y te rogamos, Señor, misericordia para el mundo una vez más. Ten a bien, Señor, parar todo lo que está pasando, Señor, con esta enfermedad. En el nombre de Jesús clamamos tu favor, bendito Padre. Gracias, Señor. Te rogamos que nos permitas entrar en tu presencia, Señor, despojados de toda preocupación y concentrarnos en ti, estar, Señor, sedientos de tu palabra y que tu palabra siga obrando en nosotros, transformándonos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saben, hemos estado hablando mucho, ¿no? Sobre las situaciones, hemos estado compartiendo sobre lo que pasa y obviamente debemos, debemos buscar consejo del Señor, consuelo en el Señor, por supuesto. Pero hay la otra parte de que no debemos olvidarnos, que no debemos descuidar en nuestra vida, y es el crecimiento espiritual. El crecer en Cristo Jesús, el buscar su palabra. Somos iglesia, somos hijos de Dios y como tal debemos también estar inmersos en lo que Dios dice, en lo que Dios nos quiere decir, en lo que dice su palabra. Seguir avanzando en la vida espiritual. Como iglesia, ese es nuestro deber. Y esta mañana quiero compartirles algo que afecta en nuestras vidas, algo que se llama orgullo. El tema de esta mañana es orgullo. Y el orgullo es algo que daña nuestras vidas, daña nuestras relaciones. El orgullo rompe lazos de amor entre esposos, entre padres e hijos, rompe cordiales relaciones entre compañeros de trabajo, compañeros de estudios. El orgullo es muy, muy perjudicial y es difícil batallar contra el orgullo. ¿De dónde viene el orgullo? Por supuesto que viene de un carácter, ¿no? Un carácter que se forma en nosotros. Cuando somos niños, nuestros padres, el entorno familiar es el que va formando un carácter, una forma de ser. Luego vamos creciendo y también es el entorno del lugar donde vivimos. Hay un entorno cultural, hay un entorno social y todo eso va influyendo en nosotros. Y todo ser humano, todo ser humano va aprendiendo de sus padres. Los padres van moldeando, como decía, van formando una cierta visión, una cierta forma de ser en los hijos. Por supuesto que hay una herencia genética que se hereda,
Ese es el temperamento, pero el carácter es lo que se va formando. Y luego se va a la escuela, al colegio, y los maestros también van moldeando en nosotros ciertas formas de ser, ciertas formas de reaccionar y hasta formas de pensar. La forma en que nos enseñan, el ambiente en el que estamos en el colegio, nos va guiando, nos va formando en opiniones y nosotros vamos creando nuestro criterio, nuestras opiniones y nuestra forma de pensar y reaccionar a todo lo que sucede. Luego están los libros, hay un montón de libros, están las películas, son películas que no tienen nada que ver de enseñanza con el Señor, ¿no? Tenemos películas llenas de antivalores, tenemos las redes sociales, que hay un montón de información, tenemos los periódicos, la televisión, la radio, todo eso va formando en nosotros opiniones, opiniones que van relacionadas con nuestro carácter. Al final lo que opinamos es conforme a lo que conocemos y es conforme a nuestro carácter. Y el mundo, el mundo nos va diciendo que si nosotros no tenemos orgullo, somos unos perdedores. Somos personas que estamos derrotadas, que tenemos que luchar, que tenemos que vencer. No importa lo que tengas que hacer, pero para lograr tus metas, tus objetivos. Y también nos enseñan a no reconocer nuestros errores, a guardar una imagen. Y esta mañana vamos a ver un poco qué dice la Biblia sobre el orgullo, qué consejos tenemos, cómo debemos ser nosotros, cómo debemos cuidar nuestra vida, nuestro corazón. El primer versículo que quiero mencionar esta mañana está en Proverbios. Proverbios, un libro de mucha sabiduría. Proverbios 16-18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Altivez de espíritu, orgullo. El orgullo, tarde o temprano, trae quebrantamiento y caída. El orgullo, tarde o temprano, hace que tropecemos. Porque una persona orgullosa no necesariamente es una persona fuerte. Una persona orgullosa no necesariamente es una persona que sabe resistir ante la adversidad. Además, en el contexto de la Biblia, el Señor nos dice que no le gustan los orgullosos, que a veces nos quebrantan. Viene una caída para tratar nuestra vida. Entonces, Proverbios nos está advirtiendo que aquel que es orgulloso está camino a una caída, que la altivez no es buena. ¿Saben? Un ejemplo en la Biblia, hay muchos ejemplos de gente que fue altiva. No es el tema de esta mañana hablar de Saúl, pero solamente lo voy a poner como ejemplo. Saúl fue ungido rey, fue ungido, fue tocado por Dios, se encontró con el Señor, recibió dones. Samuel hasta estuvo entre Saúl estuvo hasta entre los profetas. Hay un dicho que está en el libro de Samuel: aún Saúl entre los profetas, porque él empezó a profetizar. Sin embargo, se llenó de orgullo su corazón, tuvo celos del rey David. David todavía no era rey, pero el Señor lo nombró rey después. Pero tuvo celos, seguramente él percibía que había algo, había un llamado de Dios en David. Y Saúl tuvo celos. Jonatán, el hijo de Saúl, era muy amigo de David. Saúl tuvo celos de su hijo Jonatán. Y un día cuando estaban comiendo le lanzó la lanza. Jonatán esquivó y la lanza se clavó en la silla. Saúl se llenó de orgullo y tuvo rencor contra su hijo, contra David, que le ayudó en la guerra, y se llenó de altivez a tal punto
que un día recibió la orden de parte del Señor de destruir a Amalek y todo lo que él tenía y todo lo que él era. Y Saúl no hizo caso. Cuando Samuel lo confronta, hay algo muy interesante. Hay algo muy interesante. Vamos al libro de Samuel, primera de Samuel 15, al libro de primera de Samuel 15, dice la palabra del Señor, versículo 24. Cuando es confrontado, entonces Saúl le dice a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y en el versículo 30, continúa hablando Saúl y dice: yo he pecado. El versículo 30 dice: y él dijo, o sea, Saúl, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Saúl desobedeció la orden de Jehová de destruir a Amalek y todo lo que tenía. Cuando Samuel le confronta, a Saúl más le importó lo que opinó el pueblo. Pide ser honrado delante del pueblo. Le pide a Samuel que le perdone y le dice tu Dios. No le dice nuestro Dios o mi Dios, tu Dios. Le importó más quedar bien con la gente que buscar el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque su orgullo no le permitía reconocer que se había equivocado y quería quedar bien con la gente. Le importó más ser honrado por el pueblo que ser rechazado por Dios. Le importó más ser honrado por el pueblo que ser rechazado por Dios. Él le dijo a Samuel: perdóname, pero honrame delante de los ancianos y delante del pueblo. He pecado. Ya, reconozco que he pecado, pero me importa más lo que está diciendo el pueblo. Me importa más mi imagen delante de la gente que lo que Dios opine de mí o que yo haya ofendido a Dios. Más le importaba su imagen, su orgullo, no quedar avergonzado delante de la gente. Seguramente él pensó: después puedo arreglar con Dios. Sin embargo, el Señor ya había dictaminado que Saúl perdía su reino, perdía el regalo que Dios le había dado, perdía la oportunidad de seguir sirviendo a Dios. ¿Por qué? Por orgullo, sola y simplemente por orgullo. Las personas orgullosas confían en su propio criterio a la hora de actuar y no escuchan a los demás. Vuelvo a repetir, una persona orgullosa confía en su propio criterio a la hora de actuar y no escucha a los demás. Saúl no escuchó a Samuel, no le hizo caso, y toda persona orgullosa realmente confía en su propio criterio. Un ejemplo típico, el de Saúl. Él hizo lo que pensó que estaba bien hacer. Perdonó a Amalek, se llevó los corderos, las vaquitas, el Señor le había dicho que destruya, no lo hizo. Él tomó una decisión conforme al orgullo de su corazón y no conforme a la orden de Dios. ¡Qué desastre para Saúl! Eso ocasionó un desastre para su vida. En el Nuevo Testamento tenemos otro ejemplo de una persona que amaba a Jesucristo, le siguió, pero tuvo que ser tratado en su orgullo. Esa persona está en Mateo 26. Vamos a ver de quién se trata. Mateo 26. Mateo 26, versículo 31 al 35. Y vamos a leer. Esta mañana estamos leyendo Reina Valera, ¿sí? Porque estos pasajes están mejores
en una forma más específica, más clara, en Reina Valera. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Primera muestra de orgullo de Pedro. El Señor Jesús está diciendo algo: todos vosotros serán dispersados, pero iré delante de vosotros a Galilea. Aunque todos se escandalicen, yo no, Señor, yo no me escandalizaré de ti. Respuesta del Señor Jesús. Versículo 34. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y ahí Pedro le responde otra vez. Pedro le dice en el versículo 35: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Qué tremendo este Pedro. Qué tremendo Pedro. Vamos a leer un poco, un análisis sobre esto. Dice que Pedro confiaba más en sus propias palabras que en las del Señor Jesucristo, que acababa de hacer la advertencia cuando Jesús le anuncia a Pedro que lo negará 3 veces. En vez de solicitar ayuda de parte de Dios, niega la veracidad de las palabras de Cristo al decir: aunque tenga que morir, no te negaré. El orgullo nos da ceguera espiritual, nos impide ver nuestras debilidades y grietas de carácter. Y por supuesto, una persona orgullosa jamás pide ayuda o comenta una situación por la que estuviera atravesando, y mucho menos hace caso de las observaciones o advertencias que se le quieran indicar. Pedro recibe una advertencia de parte del Señor, una aseveración: Pedro, me vas a negar 3 veces. Y Pedro no toma en cuenta las palabras del Señor y dice: aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Pedro, no solo te vas a escandalizar, sino que me vas a negar 3 veces. No, Señor, yo no te voy a negar. Yo no te voy a negar. Si tengo que morir, moriré, pero no te voy a negar. Si Pedro hubiera tenido un corazón más humilde en ese momento, estoy hablando de ese momento específico, después Pedro fue tratado, pero en ese momento específico, Pedro estaba orgulloso de seguir al Señor y orgulloso en su propia opinión. Por eso en Proverbios dice: no seas sabio en tu propia opinión. En Romanos dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, que no nos conformemos a este siglo. Iglesia amada, Pedro reaccionó con orgullo. Y les vuelvo a repetir, dice que una persona orgullosa jamás pide ayuda o comenta una situación, y tampoco deja ver debilidades y grietas de carácter. ¿Ya? Tampoco hace caso de las observaciones o advertencias que se le quieran indicar. Una persona orgullosa habla según su propia opinión. Una persona orgullosa toma decisiones según su propia opinión, no tomando en cuenta lo que otros opinan, no tomando en cuenta las consecuencias de lo que pueda ocasionar lo que está hablando. Una persona orgullosa ocasiona daños a sí mismo y a las personas que le rodean. Y en esta ocasión, cuando Pedro habló eso, los otros discípulos no quisieron quedarse atrás y dijeron lo mismo. Cuando fueron a tomar preso al Señor Jesús, todos huyeron. Dejaron al Señor Jesús solo. Cuando fue a los juicios, Pedro lo negó 3 veces. Y ahí fue que Pedro lloró. En ese momento, cuando Pedro lloró, hubo tal quebrantamiento en él que todo su orgullo cayó por los suelos. Ahí Pedro fue otra persona.
el momento que negó Pedro al Señor Jesús y recordó las palabras del Señor Jesús, en ese mismo instante se dividió en dos la vida de Pedro, el Pedro de antes y el Pedro de después. El momento que Pedro lloró y recordó lo que el Señor Jesús le dijo, cambió radicalmente la vida de Pedro. Renunció al orgullo, fue quebrantado, destrozado, en llanto, y ahí cambió Pedro. Y es por eso que después el Señor Jesús habló con Pedro y le dijo, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, porque Pedro fue quebrantado. Si tú quieres seguir al Señor Jesús, no te quejes cuando hay un momento duro en tu vida, cuando hay un momento de prueba, de quebrantamiento, cuando estás derramando lágrimas, son los momentos más sublimes, cuando el Señor Jesús te abraza, cuando te agarra y te dice, estoy quebrando el orgullo en tu vida, eso es todo lo que estoy haciendo, pero la sanidad que vendrá después es superior a este dolor que tú tienes ahora. Déjate tratar por el Señor, porque vienen bendiciones cuando dejas que el Señor trate tu vida. Si tú luchas en tu orgullo, en tus opiniones, vendrán más quebrantamientos y más quebrantamientos. Si sigues sosteniendo tus opiniones por encima de la palabra de Dios, prepárate para los quebrantamientos. Muchas personas quieren opinar sobre la palabra de Dios, quieren acomodar la palabra de Dios a su propio beneficio. Muchas personas no quieren escuchar el consejo. Y viene quebrantamiento tras quebrantamiento y después dicen, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me pasa esta situación? ¿Qué ocurre en mi vida? Es muy sencillo. Dios está tratando tu orgullo. Y habíamos dicho al principio que nosotros somos moldeados por nuestros padres, por los maestros en el colegio, por el entorno, por lo que leemos, por lo que vemos, por lo que escuchamos. Pero el Señor Jesús, cuando vino y predicaba el Evangelio, por supuesto que predicó el Evangelio, pero hizo algo más. A los discípulos, a los seguidores, les transformó el carácter, les moldeó un nuevo carácter. Es por eso que Él reunió a 12 discípulos, con temperamentos distintos, con creencias distintas, con opiniones distintas, con visiones distintas, y sin embargo los unió. ¿Cómo logró unir a esas personas? Moldeándoles un nuevo carácter, transformando sus vidas, quitando el orgullo de sus corazones. Y así fue que unió a 12 que predicaron el Evangelio, a 12 que cambiaron el mundo. Ya sé que uno lo traicionó, pero aún así lo tuvo ese uno con los 12. Ya lo dije en una prédica anterior, después volvieron a ser 12 con el discípulo suplente. Amén. Por eso digo que 12 empezaron a cambiar el mundo, luego vino Pablo y continuó la predicación. ¿Pablo fue tratado o no fue tratado por el Señor? Pablo era orgullosísimo, fariseo de fariseos, se dijo él mismo. En cuanto a la ley, capísimo, instruido a los pies de Gamaliel. Era la estrella del Sanedrín. Era el mejor alumno. Era el que tenía los mejores pronósticos para dirigir el fariseísmo. Orgulloso de perseguir a los cristianos. Y viene Jesús y le dice, ¿por qué me persigues? Y le quita la vista. Y después Pablo es transformado. De quebrantamiento en quebrantamiento. Pablo es llevado preso. Es apaleado, apedreado. Pero el orgullo de su corazón es transformado a un corazón humilde, siervo de Jesucristo. Por eso él dijo, lo que en el mundo me era ganancia, ahora me es pérdida. Y lo tengo por basura, con tal de llegar a la excelencia del conocimiento de Cristo. Un Pablo transformado con un corazón humilde delante del Señor. Eso es lo que hizo el Señor Jesús, transformar la vida de las personas, transformar ese orgullo de corazón en una humildad de corazón. ¿Me entienden? El Señor Jesús cambió por completo la forma de pensar y de actuar de sus discípulos. Cambió por completo.
Vamos a Mateo 11, versículo 29. Mateo 11, versículo 29. ¿Cómo cambió el Señor Jesús a los discípulos? ¿Enseñándoles la palabra? Sí, por supuesto, pero hizo algo más. Mateo 11, 29. Recuerden este versículo, traten de memorizarlo. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vuelvo a repetir este versículo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor Jesús no dijo, les estoy enseñando a ser humildes. Y para ser humildes, tienen que hacer este estudio y tienen que pasar por esto y por esto, por esto. Les dijo, aprendan de mí, no solamente de lo que Él enseñaba, sino de lo que Él era, de lo que Él es. Hoy el Señor Jesús te dice, aprende de mí, que soy manso y humilde de espíritu. El Señor Jesús dijo, aprendan de mí, aprendan a vivir como yo vivo. Aprendan a vivir como estoy viviendo yo en estos días con ustedes. Y nos ha dejado su palabra escrita para que veamos, revisemos cómo vivió el Señor Jesús en su época en que Él se hizo hombre, en el Cristo encarnado. Leer, ver cómo vivió el Cristo encarnado y tomar su ejemplo y aceptar su palabra, aceptar su corrección. Eso nos transforma, eso nos hace siervos humildes, rendidos ante Dios. Se dice que el hombre más humilde que pisó la tierra fue Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés no interponía su propia opinión delante de Dios. Moisés aceptaba todo lo que Dios decía. Y aunque en algún momento él se enojó, pero se enojó con el pueblo. Y en algún momento él se cansó, pero siempre que Dios le hablaba, él decía sí. Él nunca se enfrentó a Dios con su propia opinión. La única vez que le dijo algo al Señor fue cuando le dijo, yo no sé hablar, ¿cómo voy a ir? Y el Señor le dice, no te preocupes por eso, Aarón va a hablar por ti. ¿Sí? En una segunda ocasión, cuando el Señor le dijo, apártate Moisés, voy a aniquilar este pueblo, ya me cansaron. Moisés no interpone su opinión delante del Señor, simplemente le dice, ¿qué van a decir? Que Jehová, tú, el gran yo soy, sacó a su pueblo de Egipto para matarlo en el desierto. No hagas eso, Señor, le dice. Él pensó primero en Dios, pensó primero en Él, en el Señor. Por eso que fue el hombre más humilde. Eso dice la palabra. Amén. Entonces, volviendo a las palabras del Señor Jesús, aprendan de mí. Cristo está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Cristo está más interesado en lo que tú eres que en lo que tú haces. Te repito, Cristo está más interesado en lo que tú eres que en lo que tú haces. La gente puede hacer muchas cosas, pero con falsedad de corazón. Entonces el Señor Jesús está más interesado en lo que tú eres y quiere transformarte, quiere volverte un digno discípulo, un verdadero hijo de Dios. Quiere transformar tu corazón, quiere transformar tu carácter. Hermanos queridos, dice que somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Y las obras vienen después, que son obras de fe, para la gloria de Dios. Las obras agradables a Dios son las obras que glorifican su vida, la vida de Jesús. Entonces, cuando el Señor está trabajando en tu vida, cuando está quebrantando el orgullo, es porque está más interesado en lo que eres que en lo que haces. Cuando una persona hace las cosas por ser nombrada, por ser reconocida, por tener un liderazgo, por tener una aceptación en la sociedad, en la iglesia,
El Señor dice, no me interesa mucho lo que estás haciendo. Voy a trabajar contigo, tengo que transformarte. El Señor Jesús enseñó siendo ejemplo él mismo. Dijo de sí mismo, soy manso y humilde de corazón. Jesús predicó enseñando las Escrituras, pero cambió el carácter de sus seguidores siendo ejemplo. Y al terminar su ministerio, estuvo frente a un hombre muy poderoso, Pilato. Sin embargo, el Señor Jesús, siendo mucho más poderoso e importante que él, siendo mucho más poderoso e importante que Pilato, en su humildad lo venció por toda la eternidad. Hoy nosotros seguimos a Cristo. Pilato murió y terminó su poder, y solo por estudiar las Escrituras y leer a Jesús es que mencionamos a Pilato. El Señor Jesús fue llevado a Pilato, fue llevado a juicio, y el Señor Jesús, dice la palabra, que fue como un cordero. No presentó defensa. ¿Quién era más? ¿Quién tenía más poder? ¿Quién era más importante? ¿Pilato o Jesús? El Señor Jesús, por supuesto, era el Hijo de Dios. Era el creador del mundo, el autor de la vida. Sin embargo, cayó frente a Pilato. Pilato era un hombre muy poderoso, muy poderoso. Pilato era un hombre orgulloso, orgullosísimo de su posición, de su autoridad. Pilato decía una palabra y miles de soldados tenían que obedecerle. Pilato decía una palabra y el que era condenado a muerte iba a muerte. Pilato ordenaba algo y se tenía que hacer sí o sí. Representaba al imperio romano. Sin embargo, el Señor Jesús se presentó ante él y demostró lo que dijo en sus palabras. Soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. No presentó defensa. No presentó defensa delante de Pilato. ¿Y qué ocurrió? Que 2000 años después, millones de millones seguimos a Jesucristo. Pero ¿quién se acuerda de Pilato? Si leemos de Pilato es porque leemos la Biblia. Nada más. Nada más. Pero murió Pilato y ahí murió todo lo que él es, toda su historia, ya no continúa. Si él quiso dejar un legado, desapareció con su muerte. Pero el Señor Jesús está vivo y nos enseñó, mis amados hermanos. Entonces, iglesia querida, el Señor Jesús venció con su humildad. Y eso es lo que nos está haciendo a nosotros. Y quiero decirles algo. Al ver los discípulos, al ver lo que hizo el Señor Jesús frente a Pilato, aprendieron algo. Si revisamos los evangelios, y esto préstenme muchísima atención frente a los momentos que estamos viviendo en Bolivia, los discípulos y los evangelistas, cuando se escribieron los 4 evangelios, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, los 4 evangelios están centrados en el testimonio de los discípulos, de los apóstoles. ¿Y qué ocurrió? Que al ver la humildad del Señor Jesús, los discípulos y los evangelios están centrados en Belén, el nacimiento del Señor Jesús, en Jerusalén, la predicación del Señor Jesús, y en la muerte en el Calvario, el Gólgota. Los evangelios están centrados en Belén, en Jerusalén y el Gólgota. No están centrados en el imperio romano, en cómo gobernó el imperio, en qué hizo el imperio, en cómo debía haber sido, qué leyes han salido, qué leyes debían refutarse, qué leyes no habían que obedecer, cuáles sí, cuáles no. No encontramos nada de eso. Encontramos el nacimiento, la predicación, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que encontramos y eso es lo que tiene que hacer un cristiano, humillar el corazón delante de Dios y concentrarse en el nacimiento, en la predicación de Cristo y en su resurrección y saber que tenemos una vida aquí con Cristo y que nosotros debemos concentrarnos en Jesucristo, no en lo que está pasando, en lo que diga este o que diga el otro. Hoy en día la prensa está llena de información y esa información hace que nuestro corazón, si bien no se llene de orgullo, pero se llene de amargura.
y se llene de falta de perdón. Y eso nos lleva a un desastre espiritual. Por eso, mis amados hermanos, es necesario caminar con Cristo, pensar en Cristo, y si somos iglesia, las predicaciones deben estar centradas en Jesucristo, porque somos crucéntricos y cristocéntricos. Y esta mañana tienes que volcar tus pensamientos a Jesús. El Señor está trabajando en nuestro orgullo, en cada uno de nosotros. Si no quieres sufrir quebrantamiento, voluntariamente dobla rodillas, humilla tu corazón delante de Jesús y dile: Señor, trabaja en mí. Voy a aceptar todo lo que tú quieras quitar. Voy a aceptar todo lo que tú quieras corregir. Es mejor que lo hagas antes de que venga el quebrantamiento. Y si estás pasando por un quebrantamiento, humíllate delante del Señor y ese quebrantamiento será quitado. Pero sí o sí, el que gana es Jesucristo. Y si Jesucristo te ama, pues va a quitar el orgullo de tu corazón, de a buenas o de malas, pero lo va a quitar, porque te ama y quiere hacerte una mejor persona, igual que a los primeros 12. Quiere transformarte, quiere transformar tu carácter. Por eso déjate trabajar por el Señor. Acepta las correcciones, acepta las enseñanzas. Quiero leerles algo más. Para terminar, quiero leerles. Les dejo una lista de preguntas de autoevaluación para todo aquel que quiera ser un siervo, que hace además de solo hablar, siendo humilde de corazón al igual que nuestro Maestro Jesucristo. En otras palabras, voy a leerles enseguida una lista para autoevaluación. Una autoevaluación para que veas si tú solamente hablas, si haces las cosas solo por mostrarte o realmente has entrado en un servicio a Dios, has humillado tu corazón y estás aceptando todo lo que el Señor haga en tu vida. Te vuelvo a repetir, el Señor te ama, el Señor nos ama y siempre va a estar trabajando con nosotros, va a estar transformando nuestra vida. El orgullo ocasiona heridas a los que nos rodean, aún a los que amamos. Herimos con nuestro orgullo, maltratamos a las personas que nos rodean, sean esposo, esposa, padres, hijos, hermanos. Herimos con nuestro orgullo. Y cuando decimos que nos han herido, pero ¿qué hacemos con las otras personas que son orgullosas? Ya está bien, yo no voy a ser orgulloso, pero ¿y qué pasa con mi hermano que no es convertido y es orgulloso y me hiere? ¿Qué pasa con mis familiares? ¿Qué pasa con mis compañeros de trabajo? La respuesta es muy simple. Está en Mateo. Hemos leído lo que ha hecho el Señor Jesús. Sé humilde. Vence con tu humildad el orgullo de los demás. Porque si tú eres orgulloso, no vas a perdonar. El orgullo no permite perdonar. Pero una persona tratada por Cristo perdona fácil. Perdona sin que le pidan perdón. Comprende, ama, devuelve bien por mal. Hace el bien al prójimo. A su enemigo le da un vaso de agua si tiene sed. Porque aprendemos de Jesucristo. Así que mi amado hermano, hermana, si esta mañana tú estás dispuesto a rendir áreas de tu vida al Señor Jesús, toma en cuenta estas 11 preguntas. Voy a leer empezando por la 1. ¿Te consideras superior a otros? ¿Te consideras superior a otros? Pregunta número 2. ¿Quieres que otros crean que tienes todas las respuestas? Pregunta número 3. ¿Quieres que otros te consideren una persona humilde, digna de imitar? ¿O quieres que todos te respeten porque intimidas? Pregunta número 4. ¿Creen los demás que tienes problemas con el ego? ¿Te lo dijeron repetidas veces? ¿Aceptaste la observación o te enojaste? Pregunta número 5. ¿Te resulta difícil pedir ayuda? Pregunta número 6. ¿Tratas de controlar a las personas o situaciones? Pregunta número 7.
¿Buscas llevar a cabo tu voluntad o la voluntad de Dios? Pregunta número 8. ¿Crees con frecuencia que tienes la razón y que los demás están equivocados? Pregunta número 9. ¿Te ofendes cuando te critican o corrigen algo en que te equivocaste? Pregunta número 11. ¿Te cuesta someterte a las autoridades? 11 preguntas. 11 preguntas. Voy a pedirte que repases esta prédica. Están grabadas las preguntas. Cuestiónate a ti mismo esas preguntas. Cuestiónate a ti mismo esas preguntas. Respóndelas conforme al ejemplo de Saúl. Respóndelas conforme al ejemplo de Pedro. Responde esas preguntas conforme al ejemplo de Jesús. Evalúate tú mismo. Ve si estás obrando como Saúl, como Pedro o como el Señor Jesús. Ora mucho. Discierne. Revisa cómo estás. Revisa cómo estás. Y las preguntas donde crees que has fallado, es simple. Dobla rodillas, ora y dile, Señor, ayúdame a controlar esta parte de mi carácter. Ayúdame, Señor. Ayúdame a aceptar las correcciones. Ayúdame a someterme a las autoridades. Ayúdame a pedir consejo a otros. Ayúdame a escuchar a los demás. Ayúdame a valorar a los demás. Ayúdame a pensar en los demás antes que en mí mismo. Y por último, mis hermanos, quiero terminar esta mañana con las palabras de Pablo. Sean todos de un mismo sentir. Si tenemos orgullo de corazón, nunca vamos a tener el mismo sentir. Si nos humillamos delante de Cristo, todos vamos a tener el mismo sentir y el mismo pensamiento. Que la prédica de esta mañana te ayude a que seas una mejor persona. Te ayude a que seas una persona que el día de mañana realmente te busquen porque quieren estar contigo, porque eres una persona que da amor, que da comprensión, que escucha antes de hablar, que busca consejo para dar un buen consejo, que no critica y que acepta las correcciones. No hay nada más triste que hablar con una persona y decirle, ¿sabes qué? Está un poco mal lo que estás haciendo. Y que se enoje contigo y que te diga, que use un montón de versículos. No empieces a juzgarme, no entres en legalismo, no mires la paja en mi ojo, que tú tienes una viga en el tuyo. Todas las personas que usan esos versículos, en el fondo son personas orgullosas, que no quieren aceptar nada y usan versículos para atacar. Y la palabra de Dios no es para atacar, es para bendecir. Si no vas a bendecir, no uses la palabra de Dios. Úsala solo para bendecir, pero no uses para justificarte, no uses para humillar a otros, ni para convencer de que tú estás en lo cierto y otros equivocados. Usa la palabra para bendecir, para edificar, y es el Señor el que nos va a decir si estamos en lo cierto o no estamos. La palabra sola va a juzgar, pero no uses versículos simplemente para justificarte tú y querer hacer sentir a otros mal. Por favor, la palabra de Dios es útil para redarguir, es útil para enseñar, es útil para edificar, ¿sí? Pero no estamos autorizados a usar la palabra de Dios para atacar a otros, para juzgar a otros. Mis amados hermanos, aprendamos humildad de corazón y dejemos que el Señor Jesús obre en las áreas que donde guardamos orgullo están ocultas por ahí. Que el Señor les bendiga, que tengan una hermosa tarde, sigamos orando por Bolivia, sigamos orando por las familias. Un abrazo grande y que tengan linda tarde. Hasta pronto, bendiciones.